Hola amigos y hermanos en el Señor, muchas bendiciones, espero que estéis súper bien en este día. Os invitamos a que podáis ver este vídeo con nosotros, que su título es Atrapados por su Espíritu. Ha sido una gran bendición poder escuchar a nuestro pastor la palabra que el Señor ha entregado en su corazón y espero que la podáis recibir como nosotros la hemos recibido. Muchas gracias por quedaros aquí, por suscribiros, darle like, compartir y nos vemos a la próxima. Que Dios os bendiga. Adiós. Donde el Señor traía una palabra a mi espíritu y me la estuvo repitiendo porque continuamente durante toda la madrugada estuve ahí como despertando y me venía la palabra atrapados por su espíritu. Y obviamente yo ya tengo experiencia cuando el Señor me inquieta. Porque en realidad lo que inquieta, lo que levanta, lo que te llama la atención de parte de Dios es su palabra viva. Y yo me despertaba y otra vez, y dentro de mí era como que yo tenía la inquietud de saber qué me quería decir el Señor con esta palabra, atrapados por su espíritu. Porque la palabra atrapado como que no suena muy bien, ¿no? Y como que no podemos llegar a darle una definición o en ese momento yo no le daba una definición que me pudiera hacer entender algo. Yo creo que me estaba pasando como a Samuel cuando el Señor de noche lo llamaba Samuel. Y él no sabía muy bien, iba a Elí y le preguntaba, hasta que ya él dijo, habla que tu siervo oye. Y estamos en esa, queriendo oír la voz de Dios, pero un poco más allá, queriendo entender lo que Dios quiere darnos a entender en este tiempo. De hecho, cuando pensaba en la palabra atrapado, y que no me sonaba muy bien, me fui al diccionario y miré y atrapado quiere decir coger al que huye o va deprisa. Y en ese momento fue cuando de alguna manera el Espíritu Santo me ayudó a entender lo que Dios quería decir con esta palabra, atrapados por su espíritu. Hizo sentir que estamos huyendo, que estamos corriendo. Y si algo bueno en la experiencia real de cada creyente, de cada hijo de Dios, tiene que suceder, va a suceder a través del poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el Antiguo Testamento y ya de una manera tan tremenda y tan gloriosa y tan espectacular en el Nuevo Testamento. Ya iniciando desde el Génesis, cuando la palabra declara que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dice que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Estaba en el asunto. Y cuando Dios habla, el poder del Espíritu es el que acciona lo que Dios quiere crear, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere restaurar, lo que Dios quiere transformar. Y todo es a través del Espíritu.
Y en el Antiguo Testamento igual, cuando está hablando y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en un tiempo donde hay un reto claro y específico de Dios para su iglesia, en tiempos donde las señales antes del fin están golpeando de una manera contundente, y hay que estar muy ciego para no ver lo que está sucediendo. Y obviamente la iglesia no va a poder hacer nada ni cumplir el plan de Dios si no es a través del poder del Espíritu Santo. Pero no podemos andar huyendo del Espíritu Santo. No podemos andar corriendo en la dirección equivocada. Y me apasiona deciros esto porque también Dios lo hizo en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, aunque el pueblo de Israel no se dispusiera. Es como que Dios los atrapaba con su Espíritu Santo para hacerle ver cosas y entender cosas para que reaccionaran y se dispusieran. De hecho, quiero leer este versículo de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Voy a leerlo, la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios de esta manera: la mano del Señor vino sobre mí, está hablando el profeta. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todos conocemos la historia, la experiencia que vivió el profeta Ezequiel. Pero lo importante, ¿cómo inicia esta visión? ¿Cómo inicia esto que Dios le hizo ver al profeta? De esta manera, dice, su espíritu me llevó y me colocó. La pregunta en esta mañana sería la siguiente: ¿estamos preparados o listos o dispuestos para que el Espíritu Santo nos lleve y nos coloque donde Él quiere? Esa sería la pregunta comprometida para cada uno de nosotros en esta mañana. Porque tenemos que contrastarla con la realidad. A lo mejor tú o yo estamos huyendo del Espíritu Santo. Estamos corriendo. Y cuando viene esa palabra, atrapados por su Espíritu, me viene una alegría, me viene una satisfacción y unas ganas de decirle: Señor, gracias, porque somos tan torpes. Hablamos de la rebeldía del pueblo de Israel, pero no nos damos cuenta que a lo mejor nuestra rebeldía es más grande y más espesa. En estos tiempos, cuando hay más urgencia, cuando hay más necesidad, cuando hay más premura, todavía nos estamos entreteniendo con cosas vanas, inútiles. Y no estamos considerando el gran privilegio que como iglesia recibimos en su día, en el día de Pentecostés, cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora no es como en el primer pacto, que llegaba sobre reyes, sacerdotes, sino que ahora en esta dispensación el Espíritu Santo viene sobre todo hijo de Dios, sobre todo creyente, y nos llena.
para poder llevar a cabo su obra de creatividad, porque eres el creador y el hacedor, el formador de todas las cosas. Él nos da el poder para restaurar, para transformar. La iglesia tiene que enfocarse en esa tarea, en esa obra. La palabra del evangelio del reino de Dios es palabra de vida, es palabra de transformación. Entonces ahí estamos en esa línea. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice que eran muchos los huesos y estaban secos y secos en extremo. Y dice que Dios le preguntó al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y siempre uno da un poco la respuesta más fácil. Señor, tú sabes. Y sabe una cosa, si Dios nos preguntara a nosotros en la realidad de ese valle de huesos secos, de esa gente que está muerta en sus delitos y pecados, y si Dios nos preguntara ¿vivirán esos huesos? Es muy fácil decir, Señor, tú lo sabes, tú eres el omnisciente. Pero mi hermano, esto, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, no tiene razón de pasarle la responsabilidad. Tú sabes, Señor. No, la iglesia tiene que saber que el Espíritu Santo no fue entregado, no fue dado para que andemos jugando o perdiendo el tiempo. El Espíritu de poder es para ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. No podemos decirle, Señor, tú sabes. No, los que tenemos que saber somos nosotros, que tenemos la responsabilidad de accionarnos en el poder del Espíritu Santo para llevar con denuedo y con poder la palabra de vida a la gente que necesita escuchar. Necesitamos ser cogidos, ser atrapados por el Espíritu Santo para entrar en esa dimensión de vida. Que el Señor te diga, abre tu boca. Porque alguien que le diga que baje la voz allá, me interrumpe mucho. Tiene muy fuerte. Alguien que diga, abre tu boca. Profetiza. Ten la fe, ten la convicción de que Dios está contigo, que el Espíritu Santo está contigo, que el poder de Dios está contigo. Y cuando tú lances la palabra, esa espada, esa palabra será como espada de doble filo, que va a penetrar en lo más profundo de las personas, que le va a hacer ver sus realidades, que va a abrir los ojos para que puedan ser restaurados, sanados, fortalecidos. Pero eso es a través de una manifestación real del poder del Espíritu Santo. Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel la triste realidad
del pueblo de Israel. La sequedad, la muerte. Aquello era una visión que mostraba una realidad, una visión que mostraba la condición de un pueblo beneficiado por la gracia de Dios que estaba viviendo miserablemente en una sequía espesa y muerte espiritual. Y Dios le dio la orden a Ezequiel para que profetizara. Y cuando empezó a hablar el profeta, esos huesos, que eran muchos, estaban esparcidos en ese gran valle, dice que se juntaron cada hueso con su hueso. Y siguió hablando. Y empezaron a subir los tendones y la carne y la piel lo cubrió. Pero como dice, pero aún no había vida. Profetiza al espíritu de los cuatro vientos para que estos muertos vivan. Todos conocemos la historia, que se levantaron como un gran ejército. Y este era el pueblo de Israel. Y mi pregunta en esta mañana, ¿qué diferencia hay en la condición de la visión de Ezequiel, en la condición de la iglesia de este tiempo del siglo XXI? El jueves hablamos de una estadística. Como les comenté, a los americanos les gusta hacer estadísticas de todas las cosas. Y ellos hicieron un estudio para poder identificar los que son realmente verdaderos discípulos del Señor. Y en la cantidad de miles de personas que entrevistaron, llegaron a la conclusión que el 80% no calificaban para ser verdaderos discípulos del Señor. Yo sé que esto tiene sus cosas, pero también nos hace pensar, también nos hace reflexionar. Hermanos, hay algo tan tremendo. Si la iglesia del Señor en los tiempos que nos ha tocado vivir no nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor consejero. El Espíritu Santo es el que tiene que darnos la luz para nuestras decisiones. El Espíritu Santo es el que tiene que darnos el poder para nuestras acciones. Y si el Espíritu Santo no está, nada de lo que hagamos servirá para nada. Lo queramos entender o no lo queramos entender. Por eso, número uno, en esta mañana, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Que en esta mañana usted se percate, se dé cuenta. Porque a veces somos sensibles a un millón de cosas que nos rodean. Y en ese millón de cosas sacamos un poquito también la estadística y nos damos cuenta de que la mayoría tiene que ver con lo material, con lo humano, con lo natural, con lo terrenal, con lo carnal. No tiene nada que ver con experiencias espirituales, donde la realidad del Espíritu Santo se está mostrando y revelando de una manera gloriosa.
Porque es tan tremendo entender, como el apóstol Pablo decía, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo vamos a acercarnos a conocer aquellas cosas profundas de Dios que necesitamos para tener una mayor relación, para gozar la mayor intimidad, para conocer a Dios con profundidad? Si el Espíritu Santo no está, todo esfuerzo humano es vano. Atrapado por su Espíritu, tengo la esperanza y tengo el deseo de que en esta mañana suceda algo. Que usted se dé cuenta de que ya no puede huir. Que usted se percate que ya no puede correr. Lo que usted sienta como el Espíritu Santo lo ha atrapado. Rendirse al Espíritu Santo, la decisión más sabia y más inteligente que cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos llevar a cabo en esta mañana. Aún los que están alrededor nuestro van a recibir una bendición especial por la influencia que representa que el Espíritu Santo te tiene cogido. En tu propia casa, familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos. Desatar una bendición especial porque tú estás atrapado por el Espíritu Santo. Estás cogido. Estás listo para que Él te coja y te lleve y te coloque para hacer lo que tienes que hacer. Porque hay muchas cosas en lo particular y en lo personal y en lo familiar que tenemos que hacer, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Isaías 44:3 dice la palabra: porque yo derramaré aguas sobre la sequedad. Donde no está el Espíritu, siempre hay sequedad. Quiero que usted se pare a pensar, donde no está el Espíritu, siempre hay sequedad. ¿Y sabe por qué? Porque mire, cuando Jesús empieza a revelar la realidad del Espíritu Santo, Él dijo: de vuestro interior correrán, ¿qué? Ríos, ¿de qué? De agua viva, correrán ríos. La sequedad nos habla de la ausencia del Espíritu Santo. Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vuelvo a decir, ya lo veo como algo
que provoca un desespero en mi espíritu. Desesperado por ser atrapado. Yo quiero que el Espíritu Santo ya nos esté ministrando a todos y que nos muestre la forma y la manera que estamos huyendo de Él. Que nos muestre la forma y la manera que estamos corriendo en la dirección que no debemos. Él siempre está y estará presto y listo para obrar con poder y manifestar de una manera creativa lo que tenga que ser manifestado y restaurar de una manera poderosa lo que tiene que ser restaurado y transformar de una manera gloriosa lo que tiene que ser transformado. Nada se le escapa a su poder. Nada se le escapa a su poder. No hay excusa. Que salgamos por esa puerta pensando que como que algo se me quedó. Si tú te metes en el taller del maestro y deja que el Espíritu Santo te llene y haga su obra plena y completa, cuando el Espíritu Santo inicia algo, las cosas empiezan a ser transformadas. Y allá donde dice que estaba la tierra desordenada, allá donde hay desorden viene el orden. Allá donde hay tiniebla viene la luz. Y allá donde hay vacío viene la llenura. Dios se va a glorificar. Pero es necesario que usted se dé cuenta de la gran necesidad. El Espíritu Santo lo atrape. Lo coja. Que lo pueda coger de tal manera que a partir de ahí, de ese instante, de esa experiencia, Dios pueda llevarte donde Él quiere llevarte. Y Dios pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer contigo. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez Dios interviniendo en el pueblo de Israel en un momento donde el pueblo estaba completamente ajeno a las cosas, sin interés ninguno. Pero Dios siempre, de alguna manera, detrás del pueblo, queriendo atrapar y querer poner su espíritu en ellos para que esas sequías, esa muerte espiritual desaparezca, se vaya. Porque Dios tenía y tiene un propósito con el pueblo de Israel. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande y mucho más glorioso con su iglesia en este tiempo. Y cuando Jesús habló y dijo, yo me voy, pero la verdad os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Cuando uno lee estas cosas, cuando uno quiere entrar en el ambiente, en la comprensión de esto, de estas realidades, verdades eternas, pero ¿cómo somos tan tontos? ¿Cómo dejamos pasar las cosas de una manera tan inútil, teniendo al Espíritu Santo? Pero ¿sabe lo que pasa? Que el apóstol Pablo habla de entristecer, apagar al Espíritu Santo.
Y eso viene a raíz de ¿qué? De nuestras propias acciones, hechos, porque huimos del Espíritu Santo, corremos de Él. No queremos el compromiso. Nos gusta movernos a nuestro antojo. Nos gusta hacer lo que nos da la gana. Eso evidencia rebeldía. Eso es evidencia de que no estamos entendiendo la realidad del beneficio del Espíritu Santo. Número 2 dice, no cometamos el error de huir o resistir al Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta mañana piensan que a veces estamos huyendo? ¿Cuántos pueden decir, sí, yo huyo, le resisto? Porque reconocer esto nos ayuda mucho a poder empezar a hacer aquello que realmente puede sacarnos de esa condición. La torpeza más grande es saber que estamos huyendo y resistiendo y no reconocer lo tremendo y lo erróneo que llega a ser esto. Necesitamos. Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad. Es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Otra vez dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y es lo que nos da la identidad y es lo que nos posiciona frente a la realidad de lo que somos delante de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está donde tiene que estar, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora con vosotros. A veces parece que ignoramos esto. El Espíritu Santo está como Señor o está como invitado, está como huésped. Ahora tendríamos que preguntarnos, porque de ahí depende de que el Espíritu Santo esté alegre o esté triste. Muchas veces nos damos cuenta y a veces no podemos llegar a reflexionar y a entender las cosas. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Uno tendría que preguntarse, ¿por qué las cosas se desvanecen? ¿Por qué las cosas se apagan? ¿Por qué? Porque estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Seguimos nuestra vida. Andamos en nuestros proyectos humanos. Nos ilusionamos con nuestras compras. El vestido que me gusta. La comida que me encanta. Y todo esto está bien. Pero qué torpeza que todas estas cosas que nos meten dentro de un ambiente de ilusionismo terminen ocupando el lugar en cuanto al interés, disposición, entrega, atención que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Después nos preguntamos muchas cosas. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué me sale todo mal? ¿Y por qué se tuerce todo? ¿Y por qué para aquí y para allá? Porque andamos de nuestra.
porque atendemos nuestros intereses personales, porque nos esforzamos en lo que nos gusta a nosotros. No hacemos lo que haga falta para alcanzar aquello que nos ilusiona. Y sin embargo, en la parte espiritual, en la parte más importante de nuestra vida, donde radica la verdad de todo, es como que no le prestamos la atención, es como que no estamos ahí alimentando esa realidad, donde el Espíritu Santo tiene que ocupar el lugar que le corresponde y le pertenece como el Rey, el Señor de nuestras vidas, para que realmente hagamos lo que Él nos guíe a hacer, sintamos lo que Él ponga en nosotros, veamos lo que Él nos haga ver, y que no estemos ahí tan ocupados y preocupados con las cosas miserables terrenales que son pasajeras. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando no somos guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu? Y cuando de alguna manera nos dejamos llevar por la vanidad de la vida, incluso caemos en envidiarnos los unos a los otros, y en vez de edificarnos y fortalecernos espiritualmente, nos andamos tormentando los unos a los otros. Ay, que no me saludó el hermano. Ay, que me miró mal. Ay, el pastor no sé qué. Ay, y eso, ¿sabe lo que pasa, hermano? Eso implica ausencia del Espíritu Santo. Eso evidencia la sequedad. Evidencia la carnalidad. Evidencia todo lo contrario al fluir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está ocupando el lugar que le corresponde y no está gobernando, somos nosotros los que andamos a la nuestra. Dejemos de huir. Déjate atrapar por el Espíritu Santo. Número 3, tenemos que anhelar ser cogidos y guiados por su Espíritu. Yo quiero que nos paremos a pensar. Dios le ha dado una mente donde usted puede desarrollar millones de pensamientos. El área emocional, ahí en su corazón, sentimental, todo tiene que ver mucho con su realidad como persona. Pero el problema es cuando todo está tan enfocado en lo natural, en lo material. ¿Dónde está o cómo está nuestra realidad espiritual? Sin el Espíritu Santo no tenemos realidad espiritual. Pablo nos habla del ejercicio de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y, hermanos, lo mismo que todos nosotros necesitamos ser ordenados. Amas de casa en sus hogares, saber dónde tienen los platos, los vasos, los cubiertos, dónde ponemos la ropa, dónde ponemos los zapatos, dónde ponemos esto. Acomodamos las cosas para facilitarnos. En lo espiritual, hermanos, si no tenemos esa responsabilidad, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos el ejercicio diario de acomodar lo espiritual a lo espiritual? Porque déjame decirle que es mucho más importante de saber dónde tiene usted el plato o el cubierto.
o donde tiene usted el traje. Mucho más importante que usted sepa dónde está su movimiento espiritual, su realidad espiritual. A principio de año Dios nos dio una palabra, año de fructificación. Y es interesante, y me llamó la atención cuando Dios me despertaba y me decía, atrapados por su espíritu. Yo ni pensar, pero el otro día meditando, fíjese, año de dar fruto abundante, excelente y abundante. Excelente y abundante. Dice, año donde se activa profundamente los dones del Espíritu Santo. Año de gestionar bien las operaciones del Espíritu Santo. Año de una manifestación clara del fruto del Espíritu Santo. ¿No se da cuenta, amada iglesia, cómo Dios nos está queriendo llamar la atención sobre la importancia de que el Espíritu Santo esté donde tiene que estar y como tiene que estar en nuestras vidas? Es impresionante pensar Jesús en su condición de hombre. A mí me llama mucho la atención. Dice la palabra que en él estaba la plenitud de la deidad. Pero fíjese, cuando Jesús comienza su ministerio, es interesante darnos cuenta de estos detalles. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado en un desierto. Y como todos sabemos, el diablo vino y lo tentó. Pero fíjese, Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mi pregunta en esta mañana, o mi reflexión en esta mañana, si Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y dejarse llevar por el Espíritu Santo, mi pregunta en esta mañana, ¿qué pasa con nosotros? A veces nos preguntamos, hoy, ¿por qué fracasamos en tantas cosas? Tendríamos que preguntarnos la clave del éxito en esa tentación. 40 días sin comer. Parece el diablo y cuando termina el ayuno le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como resistió al diablo y huyó de él. Pero ¿qué dice? Lucas capítulo 4, verso 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu a la tentación y volvió en el poder del Espíritu. Y sigo haciendo la misma pregunta. Aquí tenemos un ejemplo más importante, interesante. Jesús, siendo Dios y en la condición de hombre, necesitó la intervención del Espíritu Santo.
Como Dios Padre y Dios Hijo en la creación necesitaron la intervención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de la manifestación de Dios para hacer todas las cosas. A través de personas o a través de aquello que Dios ha hablado y ha dicho. Y no solamente Él fue llevado por el Espíritu y regresó en el poder del Espíritu Santo, sino también leemos en Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué inicio de ministerio glorioso! Lleno y llevado, y regresa en el poder del Espíritu, y después dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y termino en esta mañana con el número 4, dejemos que el Espíritu nos atrape. En esta mañana muchos podemos preguntar, ¿y dónde está el Espíritu? Uy, qué problema tenemos. El Espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo está el Espíritu? Es otra cosa, es otra historia. Porque Pablo habla claramente que podemos entristecerlo y podemos apagarlo, porque dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Esto es fuerte. Mira, a mí el Señor me quebrantó. Yo me rompí por dentro. A veces las cosas del Señor suceden así, pasan así, no hay mucha explicación. Y a veces tenemos muchas palabras para explicar. Pero yo mismo, cuando reflexionaba en esa palabra, no apaguéis el Espíritu Santo, me estaba lloviendo a mí mismo como con un cubo de agua echándole al fuego. Y es lo que hacemos en otro contexto, en otro enfoque, o en lo que queramos entender. Pero es como que Dios queriendo arder dentro de nosotros y levantarse con su poder, con su gloria, y nosotros echándole ahí encima lo que queremos echarle para que no se manifieste. Porque a lo mejor, no sé, no es el momento. No me interesa ahora. Estoy por otras cosas. No me emociona mucho. Esperaremos que nos caiga el peso de las señales de las cosas antes del fin, para darnos cuenta de la urgencia que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, para ser esa iglesia que tiene palabra para el oprimido, que tiene palabra para el esclavizado, que tiene un evangelio de vida. Hechos 1:8 dice,
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. La palabra poder nos llama a todos la atención, ¿sí? Oiga, ¿están ahí despiertos? La palabra poder nos llama a todos. Y todos quisiéramos tener poder, ¿sí? Todos quisiéramos orar por los enfermos y que los enfermos sanaran. Todos quisiéramos que se hicieran prodigios, milagros. Pero miren, el poder de Dios no es para que nadie se enseñoree. Y como Dios mira al corazón, ¿cuántas veces el poder de Dios no se activa? Porque no hay corazones acondicionados. Por eso Jesús enfatizó tanto y dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque si no es así, vuestro orgullo, vuestra soberbia, os va a engañar. Vais a prestar atención a cosas, pero no vayas a estar bien alineados en la realidad de la verdad de las cosas. Y es lo que nos pasa. Y a veces nos desesperamos. Y a veces nos desencantamos. Porque si es verdad que hay un poder sobrenatural de Dios, ¿por qué no se manifiesta cuando yo digo cualquier cosa? Dios mira el corazón. Y donde hay falta de humildad, falta de mansedumbre, hay falta de buena tierra. Y donde no hay buena tierra, nada puede germinar. Que Dios nos ayude a entender todo esto. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Atrapados por su espíritu.